Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos. Gracias por estar con nosotros en una entrega más. Hoy tenemos como invitado, como habíamos anunciado, al pastor Miguel Núñez. Y te invitamos hoy como infectólogo y como pastor, ¿verdad? Como médico del alma y médico físico. Así bienvenido. Es. No, gracias, Eduardo, por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Está Salvador, que conduce que no soy médico. Nosotros, no, que no yo eres no soy médico, médico. Tú eres médico del alma. Tú eres médico del alma, eso es bueno. Hay mucho temor a nivel mundial con esto del virus del ébola, Miguel, y tú escribiste un artículo sumamente interesante en la Coalición por el Evangelio, The Gospel Coalition, donde das ciertas instrucciones, das mucha luz acerca del virus y queremos compartir eso que tú escribiste en ese artículo y también ver una perspectiva espiritual, no solamente la perspectiva física de lo que está pasando. Yo quiero empezar por lo más sencillo, Miguel. ¿Qué es un virus? Bueno, un virus es un organismo distinto a las bacterias, obviamente, mucho más simple y mucho más pequeño. Y lo diferenciamos o lo dividimos en virus de RNA, que es una de las cadenas del código genético, o virus de ADN. Entonces, dependiendo de su codificación genética, pertenecen a diferentes familias. Y su forma de transmisión es distinta en la mayoría de las ocasiones y su forma de cómo afectan el sistema inmunológico es diferente a cómo las bacterias hacen esto. Y aunque conocemos mucho de los virus, la realidad es que desconocemos mucho más. Y por eso es que tenemos pocos tratamientos para la mayoría de los virus. Realmente tratamiento para virus tenemos muy pocos. No creo que pasemos de 10 cosas específicas para virus comparado con las bacterias. Pero es su complejidad, su habilidad para mutar, para cambiar y la habilidad de poder penetrar las células y permanecer dentro de las células, escondidas en las células y por tanto más difícil de llegar hasta ella con antivirales que puedan hacer su efecto dentro de las células sin dañar la célula. Ese ha sido el gran reto de los virus. ¿Y el virus del ébola entonces qué es? Bueno, el virus del ébola es de la familia de los filovirus, como se llama, donde está también otro virus que es el virus de Marburg, que se comporta de una manera muy similar al del ébola. El de Marburg se describió en 1967, el del ébola en 1976, pero se comporta de formas similares. Se llaman fiebres hemorrágicas, que son muy similares al dengue hemorrágico. Realmente sería muy difícil diferenciar clínicamente un dengue hemorrágico de un ébola o de un Marburg. Y no quiero decir eso para que la población latina o dominicana se asuste ahora pensando que de repente este dengue hemorrágico quizás es un ébola. No, porque la cosa más importante es, número uno, la historia de viajes, si la persona ha venido de un área donde hay una epidemia de ébola, y dos, su mortalidad. La mayoría de las personas con dengue hemorrágico salen de sus problemas, de su enfermedad sin ningún problema. Este otro virus, ¿no? El 50, 70, 90%, dependiendo de la epidemia, muere del virus del ébola. O sea que es distinto. ¿Ese virus es tan agresivo? ¿Se ha identificado algo que lo haga tan agresivo en ese proceso? No, sabemos que es muy virulento. No sabemos exactamente qué lo convierte tan virulento, pero sí sabemos que parte de esa virulencia se debe a la habilidad que el virus tiene de poder activar el sistema inmunológico. La mayoría de los daños que el paciente sufre con infecciones virales o bacterianas no es el virus o la bacteria en sí, es el sistema inmunológico que se ha disparado, y cuando se dispara para defenderse en contra de una bacteria, en contra de un virus, le hace daño al cuerpo. Es como los bomberos, que tú lo llamas, tú tienes un pequeño fuego en tu casa, en una habitación pequeña, pero esa habitación está atrás, y para entrar hay puertas que romper, y cuando tú vienes a ver, termina con media casa destruida. Ahora sí entendí. Sí. Con ese ejemplo con eso. muy Entonces, claro. La idea era apagarte el fuego. Sí. Pero en el proceso yo te hice mucho daño. Eso es exactamente lo que pasa con las enfermedades virales
virales y bacterianas que disparan el sistema inmunológico de defensa. Antes de hablar más de la enfermedad, tú dijiste que fue descubierta en 1976. 76. Ese virus no está, vamos a decir, siempre vigente, presente, atacando, o ataca en zonas rurales y no tiene ese impacto que está teniendo ahora, o es que no había la información acerca del virus. Bueno, yo creo que la información estaba, porque lo primero que se hace es que se describe una enfermedad que tú no sabes qué es la causa. Entonces, si la enfermedad hubiese estado, yo creo que se hubiese descrito. Tenemos una fiebre hemorrágica y no sabemos su origen. Y en realidad no habían tales casos. El virus, más que se supone, está bastante claro hoy en día, viene de animales. Es lo que llamamos enfermedades zoonóticas, que vienen de animales. En principio se pensó que venía de monos, de chimpancés, pero hoy en día está claro que no, porque los monos se mueren igual que el ser humano de este virus. Lo que está bastante claro que parece ser un murciélago que come frutas. Hay diferentes tipos de murciélago. El murciélago que come frutas, que puede tener el virus sin ser afectado por el virus. El murciélago hace lo mismo con la rabia. Él es portador de rabia y él no se muere de rabia. Entonces, aparentemente hasta esa época, ese murciélago no había entrado en contacto con el ser humano para pasarle la enfermedad. Y la primera epidemia fue una epidemia lamentable. Es un paciente que se afectó del virus. No sabemos exactamente cómo lo cogió, pero quizá contacto con animales. Y entonces, en esa área de Yambucú, a orilla del río Ébola, de ahí que viene su nombre, ese paciente fue inyectado para malaria. Y la jeringuilla se puso en una solución antiséptica para ser reusada. Y se reusó en 100 pacientes y los 100 pacientes se murieron. Porque el inoculum, que es lo que tú inyectas, llamamos inoculum a la cantidad de virus o bacteria que entra. El inoculum fue mucho y fue muy directo, porque fue una inyección. Entonces murieron 100 de 100 pacientes en esa. Entonces ahí se describe qué era esto. Habían casos anteriores de Marburg en Alemania, en el 67, producto de unos monos que se llevaron y estaban infectados. Pero la mortalidad ahí fue bajita, fue de un 20%, alta para lo que normalmente son las mortalidades, 20%, bajita para lo que hoy en día sabemos que puede llegar a un 90%. Cuando tú dices eso que pasó en Alemania, ¿eso fue en los inicios, en el año 76? Bueno, lo de Alemania fue con el Marburg, que son primo hermano, en el 67, anterior al ébola. Okay. Pero el virus del ébola es distinto, es de la misma familia pero es distinto. Entonces el ébola se descubre en el 76, 9 años después. Y es el que se descubre a orilla del río Ébola, en Yambucú, que es el brote que yo te... ¿Qué lo hace tan mortal? Bueno, de nuevo, nosotros no conocemos todas las habilidades de cada virus y bacteria, y sobre todo con los virus, pero en sentido general es la activación, como yo decía, del sistema inmunológico que el virus es capaz de hacer. Entonces esa activación, nosotros no hemos sabido todavía cómo parar el sistema inmunológico cuando se activa, cuando la cascada se dispara. Eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, en los últimos 40 o 50 años, la mejoría de la mortalidad del shock séptico por bacteria no ha mejorado tantísimo. Y no es porque no hayamos mejorado los antibióticos los hemos mejorado extraordinariamente, pero no hemos sabido parar el sistema inmunológico. Y hasta que eso no se aprenda, y no ha sido fácil descubrirlo, no va a poder mejorar la mortalidad tanto como debiéramos hacerlo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová en un sentido, si podemos utilizar ese texto para parafrasearlo, para que el hombre vea que él no es omnisciente, que lo sabe todo, ni todopoderoso. Miguel, ¿qué tú le dirías a nuestros oyentes y a los que nos ven a través del internet acerca de este virus de ébola para que estén todavía más edificados? ¿Qué peligro hay para nuestros países? ¿Cómo se puede contraer? ¿Qué medidas deben tomar? Porque tú, como decía al principio, tu artículo fue muy tranquilizador en ese sentido, muy objetivo. Bueno, qué bueno, porque yo creo que a veces en los medios de comunicación, mientras más apavientoso tú eres, como que se te da más importancia. ¿Ha ocurrido eso? Ahora, déjame decirte algo, que yo le digo a Sugelia Salvador y a los invitados, ¿qué significa apavientoso? Porque el que te está oyendo en Argentina o en Perú, o quizás en México, no sabe lo que es apavientoso. Bueno, mientras más alarma tú traes, mientras más ruido tú haces, quizás se te presta más atención. Y eso es lo que ha pasado en varias de las entrevistas que me han hecho, que han entrevistado a otro, entonces como que el que está haciendo más alarma es el que se le presta más atención. Y nosotros no ganamos nada con traer pánico a la población. Y mucho menos cuando el pánico no tiene
no tiene el sustento que se le quiere dar muchas veces. No hay duda de que el virus es agresivo, no hay duda de que tenemos que tener un cuidado alto, pero también nosotros sabemos cómo el virus se transmite, tenemos 40 años estudiando el virus, a diferencia del virus de la influenza, que yo puedo toser, estornudar y ya se te pega el virus, yo puedo viajar con alguien al lado a quien nunca toqué y ya se me pegó el virus. Esto no se pega de esa manera, yo tengo que tener contacto con la persona, contacto con secreciones. Las secreciones pueden ser saliva, puede ser sangre, puede ser orina, puede ser materia fecales, sudor, todo eso es cierto, pero yo necesito contacto con las secreciones. Y después del contacto, necesito también tener alguna cortadura en la piel por donde el virus va a entrar. O, si no tuve ninguna cortadura, pero las secreciones se secaron en mis manos y luego me las llevo a los ojos, me las llevo a la boca, bueno, de esa manera también, porque es a través de la conjuntiva o de la piel que ha sido cortada. Pero es un virus que en el pasado, todos los brotes han sido contenidos. Estos brotes han ocurrido en Uganda y se contuvo, ha ocurrido en el Zaire y se contuvo, ha ocurrido en Sudán y se contuvo. En el Sudán hubo en el 2000 y uno anterior al 2000 y se contuvieron también. Y ahora en Senegal entró un caso y no hubo un segundo y lo declararon Ebola Free. Y en Nigeria comenzó con un caso y se paró en 19, ya pasaron 42 días, que es el doble del periodo de incubación si hubiera otro caso, y no ha habido otro caso, y la Organización Mundial de la Salud declaró a Nigeria Ebola Free. La importancia de eso es que Nigeria es un país que ocupa el tercero o el cuarto lugar de pobreza extrema en lo que es el Banco Mundial, la clasificación del Banco Mundial, con 168 millones de habitantes, y en Lagos, que fue donde comenzó la epidemia, la capital, tiene 21 millones de habitantes, y ellos pudieron pararlo, ellos pudieron manejarlo sin los sistemas médicos sofisticados de un Estados Unidos, de una Alemania, por así decirlo, de manera que eso nos da esperanza en nuestros países de que esto puede ser manejado. Cada vez que me hacían la pregunta, ¿estamos preparados para manejar el ébola? Yo decía sí y no. Déjame explicarte. Sí, porque lo que se requiere existe en términos de conocimiento de medidas de precaución. Yo no necesito cosas espaciales para implementar las medidas de precaución. No, porque no tenemos la disciplina de mantener siempre las reglas. Pero Nigeria lo hizo en peores condiciones y Senegal también. Senegal está en el lugar 163 de 166 países en términos de desarrollo y pobreza. Y tuvieron un caso y lo pararon. Entonces, cualquier país de Latinoamérica que se discipline de la manera que ellos lo hicieron, lo puede hacer también. Y esa es la clave. Yo entiendo que muchas veces muchos medios tienen cierto sensacionalismo, lo que tú decías, y quizás hacen mucho ruido con estas cosas y alarman a la población de una manera innecesaria. Así es. Pero no entiendo entonces por qué, a pesar de la gravedad del virus, ¿por qué se está alarmando tanto a la población? Bueno, yo creo que, de nuevo, el sensacionalismo vende, número uno. Número dos, la sociedad norteamericana es una sociedad altamente demandante, altamente exigente, y que hace mucho ruido cuando algo como esto los afecta. Entonces, hubo un caso y resultó lamentablemente la infección de 2 enfermeras, de manera un tanto inexplicable, porque esa enfermera tenía más protección que lo que Nigeria y Senegal han podido tener. Pero bueno, y eso fue suficiente para que la población comenzara a demandar la renuncia del director del Centro de Control de Enfermedades, que son los que más saben de esto. Entonces, en esa población, cualquier cosa es sumamente alarmante. Y yo creo que eso es parte de lo que ha contribuido. Si esto hubiese ocurrido en uno de nuestros países, yo no creo que hubiese tenido el nivel de alarma inicial, por lo menos. Yo no quiero con eso que se entienda que estoy diluyendo el riesgo, que yo creo que esto no es de alto cuidado. No, yo lo quiero que seamos sensatos, y el pánico no nos va a ayudar. El pánico no nos va a contribuir al conocimiento, a la prevención. No contribuye absolutamente en nada. Disciplina sí, conociendo, y educación. Nigeria y Senegal lo que hicieron fue mucha educación. El sector privado se involucró, el sector público se involucró, pero en cuestión de días movilizaron la población. Y eso es lo que necesitamos. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos hables de esa educación que debemos tener para evitar los efectos, ¿verdad?, de este virus del ébola. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Para aquellos que nos sintonizan ahora, le damos la bienvenida. Hoy tenemos al pastor Miguel Núñez y lo tenemos en calidad de doctor y de pastor hablando acerca del virus del ébola. Miguel, hablábamos durante la pausa de los síntomas del virus, que las personas lo puedan identificar y cómo tratarlo cuando ya está. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? Bueno, mira, el virus del ébola comienza como cualquier otro virus con dolor de cabeza, malestar general, náusea, vómito, fiebre. No hay mucha diferencia entre su presentación inicial y otros virus. ¿Y qué sucede? ¿Qué es más agresivo entonces en su comportamiento? ¿Cómo nos afecta? Exacto. En la medida que los días progresan, los otros virus, el sistema inmunológico ha podido manejarlo y entonces los síntomas comienzan a abatir. En este caso, a medida que los días pasan, el sistema inmunológico se ha ido disparando cada vez más y no se ha devuelto. El sistema inmunológico tiene mecanismos de defensa y de pararse él mismo, de autorregulación le llamamos. Pero muchas veces el sistema no es capaz de autorregularse en un tiempo suficientemente corto y entonces continúa haciendo el daño y ya entonces comienzan los daños sobre el hígado se inflama, daños sobre el riñón, la presión puede caer, porque se producen una serie de sustancias para defensa en contra del virus que bajan la presión como efecto secundario, que producen lo que nosotros llamamos un leak, una exudación de líquido hacia afuera, como ocurre con el dengue hemorrágico. Entonces las plaquetas bajan, los glóbulos blancos bajan y se produce toda esa cascada inflamatoria, que es como le llamamos, que termina con la muerte del paciente. Esas son sus manifestaciones. Las hemorragias ocurren, pero son tardías, y cuando ocurren, muy similar a como ocurren con el dengue, ocurren usualmente o es un pequeño sangrado por la nariz, que le llamamos epistaxis, o es en el catéter que le pusieron para ponerme un suero, a través del catéter sangro. Y ya las hemorragias francas son raras, realmente son raras. Pero aún así se le llama, como el dengue, fiebre hemorrágica. El dengue está en ese grupo de fiebre hemorrágica, lo único que no tiene esa mortalidad tan alta. La mortalidad del dengue es como un 1%, si es bien manejado. Esto no, esto puede tener 90% de mortalidad. O sea que es una gran diferencia. De manera que esas son sus manifestaciones. En términos del tratamiento, la parte más importante inicial es el tratamiento de soporte, hidratación, de manera que el paciente no esté infectado y deshidratado a la vez, porque realmente esa combinación es fatal para el riñón y para el estado general del paciente, que muchas veces eso es lo que hemos visto en África también, que no es que estos pacientes han tenido el mejor cuidado necesariamente, lo hemos visto en el piso, lo hemos visto en los videos. Entonces el paciente se supone que con un tratamiento de soporte mejor, su mortalidad debe ser algo mejor que lo que hemos visto en algunos de estos brotes. Pero ya de manera más específica, las personas que se infectaron, hubo 2 pacientes que Estados Unidos trasladó inicialmente, y después 2 más. 2 se fueron a Atlanta y 2 se fueron a Nebraska. Esos pacientes sobrevivieron toditos. Los primeros 2 eran unos misioneros que estaban en el África, y se llevó un suero preparado de algo que se llama anticuerpos monoclonales. Anticuerpos pueden ser producidos por varios tipos de células, le llamamos policlonales, o por un solo tipo de células, eso le llaman monoclonales. Y ese suero se le inyectó. Había una mujer y un hombre. La idea, se llevó congelado, y la idea era descongelarlo allá a temperatura ambiente, no acelerar la descongelación. Entonces hubo uno de esos sueros que se descongeló primero y se le iba a inyectar a la mujer, simplemente por ser mujer y porque el Señor quiso que así fuera. Pero en eso él se deteriora, entonces se le dio a él. Lo impresionante de ese primer tratamiento fue que entre 20 y 60 minutos de inyectado él se sentía mejor. 20 a 60 minutos. Y al otro día él se bañó para montarse en un avión y coger para Estados Unidos. Ese paciente sobrevivió, entonces ahora de él se pudo sacar plasma de la sangre y producir más anticuerpos, y los otros pacientes, incluyendo estas 2 enfermeras que se infectaron allá, recibieron ese plasma y todos sobrevivieron. Un número pequeño, pero 4 pacientes, esos 4 que se trasladaron, más las dos enfermeras que se infectaron sobrevivieron. La enfermera de España sobrevivió, también fue tratada. Hubo un paciente que vino de Liberia, gracias, y él no sobrevivió, pero lamentablemente la sangre que él tenía era de otro tipo y no se le pudo dar el plasma. Y el antiviral que se le dio, no sabemos por qué, no conocemos los detalles, pero se le dio 5 o 6 días después de su enfermedad comenzar. Quizás eso influyera, quizás no, porque no todo el mundo se va a salvar de esto, no importa si tenemos el tratamiento disponible. En todas las enfermedades que tenemos antibióticos siempre hay una mortalidad, por pequeña que sea, por diferentes razones.
Eso es lo que hay hasta ahora, pero también hay el desarrollo de una vacuna que los resultados iniciales son muy positivos. Eso no dice que la vamos a tener mañana. Yo creo que en el mejor de los casos, pero muy mejor de los casos, será probablemente marzo o abril del año que viene y quizás más probable aún, mediado del año que viene. Pero se enviaron 800 vacunas al África Occidental ahora mismo para comenzar a probarla en humanos. Es un paso gigantesco porque el desarrollo de vacunas toma años. Y es que hacerlo primero en laboratorio, después que hacerlo en animales, después que hacerlo en personas. Y para tú conseguir esas aprobaciones, tú te pasas años. Esto va siendo muy acelerado. Y ya se enviaron 800 vials o vacunas a África Occidental para comenzar a probarla. De manera que eso va avanzando. Y esperemos en Dios que realmente se pueda producir una vacuna relativamente rápido. ¿Cómo han sobrevivido los que han contraído la enfermedad y no murieron? ¿Cómo pudieron sobrepasar? ¿Hay algo de tratamiento tradicional que les funcionó con ellos? ¿O sí, qué? Porque creo que, si no recuerdo mal, tú mencionabas en el artículo, en uno de los países había habido como 8,000 casos con 4,000 y pico de muertos, algo así. No sé. Bueno, realmente esa cifra es de la epidemia actual. Okay. Pero en otros países los números han sido pequeños y la mortalidad ya han variado de 30 a 90%. Pero ya directamente respondiendo a tu pregunta, eso es cierto, lo que voy a decir ahora, prácticamente con todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen una mortalidad, virales, bacterianas, pero no todo el mundo responde de la misma manera. Entonces hay diferentes factores que contribuyen. Voy a mencionar varios. Hidratación. Un paciente deshidratado con una enfermedad de esa virulencia no va a sobrevivir. Y no todo el mundo ha tenido el mismo nivel de hidratación. Número 2, enfermedad subyacente. Un paciente que tenga cáncer, un paciente que tenga diabetes descontrolada, eso va a contribuir. Número 3, el tamaño del inóculo. Y lo puedo ilustrar. El inóculo es la cantidad de bacteria o virus que entra. Si yo me tomo literalmente en una cápsula 100,000 salmonelas o 50,000 salmonelas, vamos a comenzar ahí, yo no me voy a enfermar de diarrea ni nada de eso. Mi organismo va a ser capaz de defenderse de eso. Pero si yo paso las 100,000 salmonelas, a mí me va a dar diarrea, me va a dar fiebre y me va a poner en malas condiciones. Entonces el tamaño, la cantidad de bacteria, virus que entra a mí y la habilidad del sistema inmunológico manejarlo es importante. Es lo mismo como en una batalla. Si tú me mandas 50 soldados, quizás yo puedo defenderme y ganarle. Pero si me mandas 20,000, quizás es muy abrumador. Y lo otro es el sistema inmunológico, el estado natural del sistema inmunológico de cada paciente, que no lo conocemos bien, va a variar. Y hay pacientes cuyo sistema inmunológico se defiende mejor, o la cascada inflamatoria que produce todo el daño se disparó menos en uno que en otro. Entonces, cuando tú juntas todos esos factores, que al final tú terminas con diferencias. Perfecto. Tú has hablado de los síntomas que presenta una persona, cómo se puede tratar eso. ¿Qué tú dirías a nivel nacional en los diferentes países? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué tú sugerirías en ese caso? Yo creo que se necesita una campaña de educación significativa. Son dos niveles, la campaña de educación general al público y la campaña de educación al personal médico. Que entendamos mejor su forma de transmisión, la manera de protegernos, que es aislamiento de contacto, y eso va a incluir en este caso batas, guantes, mascarilla, lentes también en algunos casos, dependiendo del tipo de contacto que voy a tener, porque si te voy a tomar la temperatura como lo vemos en los aeropuertos desde lejos, yo no necesito todo eso. Pero si ya te voy a tratar, te voy a bañar, te voy a inyectar, te voy a poner un suero, y necesito proteger todas mis áreas. Y luego entonces que la población y el personal médico pueda entender que esto no es influenza, que me tose y ya se me pegó, que bueno, mira, para darte un par de casos, que pueden ilustrar la importancia de la educación concientizada. En Sudáfrica, hace unos años atrás, hubo 2 casos de Marburg, que es un virus que se comporta igualito que lo que es el virus del ébola. Para fines de contagio es la misma cosa. Y los casos no fueron inicialmente identificados. Hubo 300 contactos. En lo que el hacha va y viene, como decimos aquí, sí. Una sola persona se enfermó. E inicialmente no se conocía que tenía el virus ni siquiera. Y después hubo otro caso de ébola, propiamente dicho, un solo caso. 35 personal médico participaron en su cuidado, entre médicos y enfermeras, y de esos 35 uno solo se enfermó.
Y esos casos no fueron inicialmente reconocidos. Esto no es un virus que me está esperando y me brinca encima, como nos salta arriba, como si es un estornudo con el virus de la gripe o algo de eso. Sí es un virus altamente virulento y de ahí nuestro cuidado con este virus. Si no fuera así, si fuera un virus tipo gripe, nosotros probablemente no estuviéramos ni siquiera haciendo mucho énfasis de las medidas de aislamiento. Pero esas medidas de aislamiento, lamentablemente, son continuamente violadas, aun cuando las enfermedades son sencillas. Se supone que yo para entrar a ver a un paciente debo lavarme las manos y al salir tengo que lavarme las manos. Eso no se hace, lamentablemente. Debiera hacerse, pero yo necesito equipar los centros para eso. ¿Eso no se hace en nuestros países? Bueno, lamentablemente, mira, ni aún en Estados Unidos. Okay. Y lamentablemente se ha estudiado esto, y cuando lo diga quizá a algunos les cause roncha, pero los principales violadores es el personal médico. Porque como tú estás en el hospital todos los días y tú estás viendo pacientes todos los días, tú te vas acostumbrando. Nosotros nos acostumbramos a todos, tú sabes cómo es. Entonces nos acostumbramos que no me voy a lavar la mano 300 veces al día. Entonces de ahí que surgió la idea, que ahora sí ha mejorado esto, es el uso de gel antiséptico, que ahora todo el mundo tiene hasta en su carro. Sí. Bueno, eso hay uno en cada habitación en Estados Unidos ahora mismo, en cada pasillo, de manera que cuando tú salgas de la habitación, tú simplemente le das esta bombita de gel, la frotas en tu mano y ya eso es tan efectivo como el otro. Y aquí lo estoy empezando a ver también. Y aquí también. Sí, aquí también. Entonces, ese tipo de medidas básicas de aislamiento se supone que existan. Si yo soy enfermera y voy a bañar un paciente que sobre todo que está sufriendo de diarrea, yo tengo que llevar bata, no solamente guantes, yo tengo que llevar bata, yo tengo que cubrirme. Hay una serie de cosas básicas que tenemos que implementar, llevarla a cabo siempre, para cuando esto venga también tengamos la disciplina de hacer entonces lo otro, que requiere un poquito más de cuidado y de aislamiento, con quizá algunas batas de mejor material, que no sean penetrables, que sean impermeables, por así decirlo, por la virulencia que tiene el virus. Pero educación y disciplina es todo, lo que tiene que ver con control de enfermedades. Seguir los procedimientos. A mí me gustaría que tú le dijeras a nuestros oyentes el procedimiento de los bomberos, lo que tú me explicabas que sucede en Estados Unidos. Bueno, yo creo que una buena ilustración, sin minimizar de nuevo, ¿verdad?, el cuidado que ellos tienen y que son precavidos y que le ha conseguido poder evitar muchas catástrofes, pero podamos entender por lo menos por qué ocurre tanta alarma cuando algo en Estados Unidos ocurre. Cuando estaba en entrenamiento, esto pasó múltiples veces, la alarma de fuego sonaba, que sonó múltiples veces. Yo nunca vi un fuego, porque nunca se llegó ahí, pero sonaba porque un pan se quedó en una tostadora y se estaba quemando y eso disparó la alarma. Eso era New Jersey. Eso era New Jersey. Entonces esa alarma suena directamente en la estación de bomberos, no tiene ni que llamarlo ya. Entonces el bombero llama para confirmar, pero ya ellos tienen una alarma. Entonces al bombero le dicen, aquí se quemó un pan. Bueno, y eso fue el humo. Ellos salen y antes de llegar, como ya se sabe lo que es, se le hace un reporte. Mira, hay una tostadora, ya cuidamos de eso. Bueno, los carros de bomberos no se pueden detener en el camino. Ellos llegan con toda su sirena, con todo como si estuviera quemándose el hospital. 2 carros de bomberos se parquean en el área de parqueo y el carro bomba capitán, vamos a decir, tiene que pararse frente de la puerta. Ahí el capitán tiene que subir a la cocina, inspeccionar la tostadora, comprobar que eso es, hacer un reporte y se fueron. Yo vi eso por 15 años, múltiples veces. Entonces imagínate, cuando tú tienes un sistema tan sofisticado como eso, que ahora llegó el virus del ébola, hace una montaña, un volcán todavía más. De nuevo, yo sé que eso mismo ha logrado que ellos consigan hacer muchas cosas, su disciplina, el no tomarse riesgos, pero a la vez hace también ese tipo de respuesta, hace alarmar a la población, porque cuando tú estás en el hospital y tienes 3 carros de bomberos que están llegando y tú no sabes lo que es, tú crees que se está quemando medio hospital, y no era así. Miguel, hay conspiración con esto. Sabemos que la industria farmacéutica muchas veces es criticada por eso, que se mueve mucho dinero a veces con esto de las vacunas. Yo sé que eso circula siempre, pero mira, todo el mundo quiere ser famoso. Hay una carrera siempre para yo ser el que descubrió la vacuna, el que desarrolló la vacuna, tanto como nombre personal del investigador como la casa que lo está haciendo. Hay una carrera porque yo quiero ser que primero llega porque yo voy a ser que más dinero voy a hacer. Entonces yo no creo que exista conspiración de no desarrollar un tratamiento o una vacuna. Yo no creo que eso ha existido nunca, porque los investigadores quisieran poder pasar a la historia con su nombre. Yo descubrí el virus
virus del ébola. El virus ahora no se llama el virus del ébola, se llama el virus de Miguel Núñez, porque él lo descubrió, ese tipo de cosas. A ellos les encanta eso. Y las casas farmacéuticas van a hacer mucho dinero, el que primero llegue. Alguien va a llegar. Entonces, no, yo creo que es algo que, sobre todo en nuestros países, que estamos muy acostumbrados a que se esconden muchas cosas, es cierto, y los regímenes totalitarios del pasado todavía escondían mucho más. Yo creo que estamos más acostumbrados a esa paranoia, pero Estados Unidos tiene mucho menos, Europa tiene mucho menos de esa paranoia que nosotros, es tan típica de nosotros los latinoamericanos. Es lo que hay un deseo, como tú dices, de reconocimiento de los investigadores y un deseo de lucrarse de aquellos que puedan mercadear esa vacuna. Exacto, entonces se quiere llegar ahí, se quiere llegar a la cura, se quiere llegar a la... Porque las vacunas, por ejemplo, para el sarampión, siguen produciendo mucho dinero. Sí. Entonces el hecho de que tengamos la vacuna no dice que ya no vamos a hacer dinero. El tema de este programa obviamente es ver desde una perspectiva bíblica cristiana los eventos que están pasando, y uno ve que se manifiesta una preocupación cultural aún, porque hay muchas películas cuya temática es tema de contagio, como hay una peste, una plaga que elimina parte de la población mundial. Así es. O sea que hay algo, ¿no?, que esto que vemos en el ambiente y que tus palabras ciertamente han traído luz, paz, tranquilidad, pero sabemos que hay más cosas que hablar sobre ese tema. Después de ver la parte médica, vamos a ver la parte espiritual en nuestro próximo segmento. Bueno. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Miguel, muchas personas se preguntan, ¿y esto del virus del ébola es un juicio de Dios? ¿Es que se acerca el fin del mundo? ¿O es el resultado de vivir en un mundo caído? Bueno, yo creo que definitivamente, para comenzar, es el resultado de vivir en un mundo caído. Yo creo que eso lo podemos decir de la diabetes, del cáncer. Después de Génesis 3, nuestros cuerpos comenzaron a deteriorarse, y todo lo que se deteriora, por algún lado va a mostrar su deterioro. Algunos lo haremos con diabetes, como es mi caso, otros con problemas renales, problemas del riñón, problemas del cerebro, problemas del corazón. Entonces yo creo que por un lado eso es una respuesta general que pudiéramos decir para comenzar. Lo próximo que pudiéramos ir como para construir toda la respuesta. Esta no es la primera plaga que la humanidad ha tenido. La plaga bubónica se llevó millones y millones y millones de pacientes en los años 1200, y eso era mucho más. La gente andaba en la calle con mascarilla, porque esa sí era transmisible de esa manera. En 1917 la pandemia del flu se llevó 50 millones de personas en lo que terminó. De manera que esta no es la primera y quizá no sea la última. De manera que no podemos dar respuestas muy simples a estas cosas, pero pudiéramos todavía hacernos la pregunta, ¿estos pudieran ser señales del tiempo? Bueno, responder categóricamente que no o que sí es jugar un poco a Dios, que no lo somos. Pero ciertamente la palabra predice que en la medida en que el Señor se acerca íbamos a ver cosas, íbamos a ver guerras que siempre hemos tenido, pero iban a ir acrecentándose estas señales de parto, epidemias, plagas. ¿Pudiera ser esto una de ellas? ¿Por qué no? ¿Pudiera ser parte de la humanidad, de lo que la humanidad ha vivido? Sí, y eventualmente superamos la plaga bubónica y quizás esto se supere también. Pero no hay duda de que hay otras señales que quizás sí correspondan a estas señales de dolores de parto. Terremotos, la actividad sísmica en los últimos 100 años se ha aumentado increíblemente en número y en intensidad de terremotos. De manera que cuando tú unes todo eso, uno se pregunta. Y lo importante es que estemos preparados, independientemente. Amén. Ya sea que Él venga o que yo vaya, al final va a ser lo mismo. Es el fin de mi vida. Si Él viene es mi fin, y si llego a Él es mi fin. Entonces yo creo que yo necesito estar preparado para ese momento. Durante la pausa, yo les preguntaba a ustedes que si las personas viven de espaldas a Dios, ¿por qué hay tanto temor a morirse? Y tú decías, bueno, ellos quieren seguir disfrutando, pero aún los que están enfermos, que están terminales, que están llenos de problemas y aflicciones, no quieren morirse. ¿Qué ustedes le dirían? Bueno, la Biblia nos plantea claramente que el hombre es esclavo de un temor, y que Cristo vino precisamente a liberarnos de esto. O sea, Cristo nos libra de varias cosas. Cristo nos libra del presente siglo malo. El Señor nos libra de cosas personales que a las que estamos habituados a hacer, que esclavitudes. Pero dice el capítulo 2 del libro de Hebreos que el Señor también nos libra del temor de la muerte, de esa esclavitud. O sea, que hay una esperanza que Dios pone en nuestro corazón. Y creo que, como dice el libro de Proverbios, que la esperanza del impío muere cuando él perece. Entonces, al ver el hombre que se acerca ya el tiempo en el que
no más va a haber placer, no más satisfacción, porque siempre el hombre espera sanarse, aunque sea para seguir disfrutando de este mundo. Pero recuerdo muy bien el testimonio de una persona como Martin Lloyd Jones, que murió de cáncer en el 81, y como en su biografía se narra cómo él le decía a sus familiares, ya no dejen de orar por mí, que yo me sane. Ya yo lo que quiero es irme para la gloria, no me retengan más. Quiero estar en la presencia del Señor. Entonces yo creo que esa esperanza de la vida eterna es algo que el Espíritu pone en nuestro corazón, al mismo tiempo que Cristo nos libra de ese temor que paralizante, que no nos deja decir con el apóstol Pablo, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo creo que Salvador le ha puesto el dedo a la llaga cuando menciona la palabra esperanza. Yo creo que todo el mundo quisiera que su vida cuente para algo. Entonces, si yo llego al final de mis días y realmente mi vida no ha contado para nada, o aún se ha contado para algo, pero en mi humanidad yo estimo que no ha contado todo lo que yo quisiera que contara, y ya yo no tengo esperanza. O sea, este es el final, como dirían en inglés, this is it. Entonces ya yo me atemorizo, porque entonces ahora me aboco a un fin donde ya yo no puedo hacer mi vida contar. Pero si tú tienes a Cristo, como mencionaba Salvador, ahora es que tu esperanza comienza. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes definan, porque nosotros hablamos en cristianés, en un lenguaje, ¿verdad?, cristiano. ¿Qué significa tener a Cristo? Bueno, el hombre es descrito en la Escritura cuando no se ha nacido de nuevo o no ha habido una vida nueva por el Espíritu de Dios, como alguien que está sin Cristo, sin esperanza en el mundo. O sea, cuando no ha habido una vida espiritual. Bueno, todo hombre es cuerpo y alma, o sea, es cuerpo y espíritu. Hay vida espiritual en un sentido, pero el hombre, ese ser espiritual, para Dios está muerto. Es un muerto espiritual, que no significa que no existe. La muerte espiritual es separación de Dios. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, en otras palabras, yo dolido por mi pecado, por haber ofendido a Dios, que ya es un término que se quiere borrar de los diccionarios, del uso común. Nadie se arrepiente de nada porque todo está bien, nada está mal. Solo cuando yo tengo una verdadera sensibilidad de aquello que ofende a Dios, porque hemos ofendido a Dios, hay un arrepentimiento, y al mismo tiempo creo en Cristo, descanso en que lo que Él ha hecho en la cruz de Calvario es lo que me permite yo tener salvación y perdón de mis pecados. Solamente así puedo yo entonces venir a estar en Jesús y poder descansar en Él, porque Él ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, estar en Cristo y tener esa esperanza en Cristo, yo poder decir ahora, mi vida está en las mejores manos, que está en las manos de aquel que me ha prometido vida eterna. Entonces, a eso es que nos referimos cuando alguien tiene esperanza solamente en Cristo. No de que yo voy a seguir eternamente en este mundo, sino de que a pesar de la muerte, Cristo me resucitará en el día postrero. Alguien puede decir, bueno, yo tengo esta esperanza, yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces yo no me voy a enfermar. Bueno, yo creo que su propia vida va a ser la evidencia. Porque en algún momento se va a morir, y cuando se muera se va a morir de algo. Y entonces ciertamente es claro que me voy a enfermar. Cristo no nos prometió a los cristianos ninguna vida exenta de ningún problema que el incrédulo pueda tener. Amén. Desde enfermedades, cáncer, muerte, plagas. Lo que sí Él prometió fue llenar de significado y propósito y sentido nuestras vidas en medio de todas esas circunstancias. Y paz en medio de la tormenta. Amén. En este mundo podréis tener tribulación y ébola y todo lo demás, pero en mí tendréis paz. Y yo creo que eso es algo que necesitamos seguir pasando. No importa lo que nos ocurra, en Cristo nosotros tenemos una esperanza que Amén. está por encima y va más allá de las circunstancias que me pueden afectar. Y mi mejor existencia no es esta, es la que viene. La que viene. Tú decías algo en uno de los artículos tuyos, Miguel, que creo que la conclusión a la que traías el artículo, de cómo estos son oportunidades para como creyentes dar testimonio de nuestra fe. ¿Tú podrías decir algo al respecto? Yo creo que la razón por la que escribí eso, yo creo que lo pudiera decir en cualquier momento, pero vi muchos creyentes reaccionando con la misma alarma, temor y pánico del incrédulo. Y yo decía, ¿y Cristo dónde está? Entonces yo creo que circunstancias como esta son una oportunidad preciosa para nosotros ser la voz de la calma en medio de la tormenta, del ruido, del pánico. Y eso yo creo que hablaría enormemente a otros, aun si estuviéramos muriendo. A mí siempre me llama la atención, lo puedo decir de dos maneras, pero voy a comenzar con Cristo, como el centurión al pie de la cruz, como el texto dice en Marcos, y al ver la manera como expiró,
él dijo, el centurión al pie de la cruz, verdaderamente este era hijo de Dios. Amén. De la manera como murió. Sí, porque había visto seguro muchos otros morir, ¿no? De otra manera. Y eso mismo en la historia de la iglesia hay mucho testimonio de gente que al ver a misioneros, a personas morir de una manera, ellos recapacitaron y dijeron, esta gente conocía algo que yo no conocía. Y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para eso, para morir de una manera distinta. Yo creo que como yo vivo y como yo muero, son dos formas poderosas e importantes para el testimonio del otro. Amén. Para mostrar la esperanza que hay en nosotros. Amén. Entonces, este debe ser un momento para nosotros aprovechar, para dar a conocer la esperanza que hay en nosotros. Exactamente, definitivamente. Cuando uno ve a tantas personas que viven de espaldas a Dios, que viven tan seguras, y llega un momento como este y uno lo ve con tanto pánico, con tanto temor, uno se da cuenta que ellos, su esperanza en sí mismo no lo lleva a ningún sitio. Así es. Y lo que dicen creer no se manifiesta en su actuar. Como Así dice la es. Escritura, yo creo y yo actúo en consonancia con lo que yo creo, pero ver el pánico que generan este tipo de afecciones, de enfermedades, de como querramos llamarlo, nos dice del vacío que tienen las personas en su interior y la inseguridad con que viven. Y lo que tú decías, Salvador, el temor a la muerte que está presente. Pero eso es una pregunta o un cuestionamiento que nosotros teníamos, que cuando fuimos a los pies del Señor ya quedó contestado y tenemos esta esperanza. Y tú sabes que, Eduardo, también y Salvador, la gente nos observa más de lo que pensamos. Esto es un testimonio personal, no me gusta mucho hacer eso, pero creo que lo puedo hacer. Cuando yo me mudaba de Estados Unidos para acá de regreso, después de haber estado allá 15 años, un día yo anuncié al personal médico, me querían mucho y las enfermeras por igual, y yo no quería irme, simplemente me desaparecí. Yo hice una carta testimonial de por qué me iba, por qué regresaba, que venía a plantar una iglesia, y este era un hospital judío en el 90%. Y esa carta causó tanto revuelo que fue pegada en las estaciones de enfermería, en todas las estaciones de enfermería. Pero eso no era el punto. El punto es que un día yo estoy terminando de ver un paciente y me voy. Eran mis últimos 2, 3, 4 meses. Ya la carta había circulado. Una terapista física del hospital me dice, doctor Núñez, usted anda muy rápido. Y yo le digo, no, pero dime. Me dice, mire, excúseme, pero yo supe de su carta, la leí, y yo quisiera hacerle una pregunta, no me va a quitar mucho tiempo. Yo lo vengo observando desde hace un tiempo. Y yo noto una paz cuando usted viene, una tranquilidad, cuando viene, cuando se va, en el manejo de sus pacientes, hablando con las otras personas. ¿Usted me podría decir qué es eso? Pero me abrió la puerta en grande para testificar de Cristo. Y esa fue como una señal de Dios diciéndome, ¿tú sabes qué? La gente te observa, no solamente a mí, la gente nos observa. Así es. Si luzco como el otro, pues prontamente me dejarán de observar porque soy uno más. Pero si luzco distinto, ellos van a apreciar la distinción. Y un día te van a preguntar, y tú un día podrás testificar. Es así. Amén. Y en Cristo tenemos esa esperanza. Amén. Este tiempo de alarma por el virus del ébola y otros virus que pueden venir nos lleva a meditar en las cosas eternas, porque nosotros podemos ser una de esas personas a las cuales el virus lo afecte, y aquel que no tenga a Cristo entonces debe meditar en cuál será su destino eterno. Claro. Y a muchas personas que están viviendo de espaldas a Dios, como decíamos, esto debe llevarlo a reflexionar, y a los creyentes a depender más del Señor, a obedecer más la palabra de Dios, Amén. a estar dispuestos a aprender y a ser más compasivos. Tú sabes, Miguel, que tú como médico tratas a los pacientes, y muchos médicos tratan a los pacientes de su enfermedad, el virus de ébola, pero que quizás hay algo más, y lo hay, y es el temor que tiene esa persona, que esa diabetes, que ese Parkinson, que ese ébola termine con su vida. Y el temor mayor es ese, el temor a la muerte. Y nosotros como creyentes, en las diferentes áreas donde nosotros trabajamos, tú como médico, puedes traer esa esperanza, como veíamos, ese consuelo a esas personas al traerle el Evangelio. Definitivamente. A mí me gustaría que fuéramos al Salmo 91, del que hablábamos en la pausa, antes del programa, y leyéramos algunos versículos del Salmo que debe servirnos de seguridad para todo aquel que está confiando en el Señor. Amén. Dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor,
refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Y miren lo que dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Y el saber que yo tengo al Altísimo, al Omnipotente, a ese Señor, a ese Dios de pacto conmigo, ¿a qué me lleva? Lo que dice el versículo 5. No temerás el terror de la noche. Y aunque el Salmo no especifica cuáles son los peligros que habían allí, son los temores y peligros que nos afectan a nosotros en el día de hoy. Así es. No temerás el terror de la noche, ni a la flecha que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros tenemos al Señor. Nosotros hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Nosotros estamos unidos a Cristo. El Señor no nos va a dejar a nosotros. Así es. Porque para Dios dejarnos a nosotros, tendría que dejar a Cristo. Y esto es imposible porque es Dios. Y nosotros tenemos esa esperanza para enfrentar cualquier tipo de situación que venga a nuestras vidas. Dios puede decir la palabra en caso de una enfermedad, en el caso del virus de ébola que nos afecte, y podemos ser sanados. O sea, Él solo tiene que decir la palabra porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero si Él nos mantiene enfermos en cualquier tipo de situación, Él nos da la gracia también para nosotros seguir adelante. Es como dice Pablo, que había rogado al Señor, que tenía una aflicción, había orado 3 veces al Señor y el Señor le dice, bástate mi gracia. Él nos da la gracia para nosotros seguir adelante. Definitivamente. Ahora, lo que nosotros sabemos es la esperanza que tenemos. Amén. La herencia que tenemos en los cielos. El día que estemos con Jesucristo por toda la eternidad. Que allí no habrá más llanto, ni más lágrima, ni más dolor, sino que el Cordero de Dios enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Sí. No necesariamente una enfermedad es señal de que Dios nos ha abandonado, desamparado, o que no tenemos fe, que es lo que a veces se concluye con el tipo de evangelio que se predica hoy en día. Pero me gustó este versículo que dice ese mismo Salmo 91. Me invocará y yo le responderé. O sea, Dios nos pondrá en situaciones en que tendremos que invocarle, pero dice, con Él estaré yo en la angustia. Sí. Amén. Yo creo que algunos de los mejores hombres de Dios han pasado por las peores circunstancias, pensando en lo que tú decías. Y el ejemplo máximo es Jesucristo. Amén. O sea, el mejor hombre de Dios en la tierra y pasó por la peor odisea Así del es. mundo, el apóstol Pablo, y así pudiéramos citar una serie. Yo creo que muchas veces eso ocurre porque Dios sabe que Él ha preparado a ese siervo para soportar esas circunstancias. Amén. Amén. Entonces es como al mejor preparado, los más grandes retos. Un Job, yo no puedo pasar por las circunstancias que Job pasó y responder como respondió inicialmente. Pero Job podía. Dios había hecho un trabajo en él que lo preparó para eso. Y yo creo que es así. ¿No? Y nosotros lo podemos hacer, no importa lo que venga a nuestras vidas, tenemos al Señor de nuestro lado y tenemos esa esperanza. Así y es. con Cristo estaremos por toda la eternidad. Amén. Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer siempre compartir con ustedes y me alegro que estén haciendo el trabajo que hacen. Tienen años haciendo trabajo de exposición de la palabra, de la verdad de Dios, tanto en el púlpito como en la radio. Para mí es un gozo poder compartir y ver también la obra que Dios ha hecho en usted y a través de ustedes. El gozo es nuestro de tenerte con nosotros. Parece que es mutuo todo. Sí, y de poder trabajar juntos en la expansión del reino de Dios. Amén. Es un privilegio que el Señor nos concede. Así Tú decías que nos están observando, aún en eso, el pueblo de Dios nos está observando. Tienes razón. Y damos gracias a Dios. Tienes razón. Amén. Gracias por estar con nosotros en su programa. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa de Entendiendo los Tiempos.